En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tiene, hermano? Vamos a leer del 1 al 5, porque vamos a jugar un poquito con los 4 capítulos que este libro tiene. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron mujeres para sí, moabitas. El nombre de una era Orfa y el de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Buen Dios y Padre Celestial, le pido a esta hora, Espíritu Santo, que pueda ser usted a través de mí, hablando a cada uno de los hermanos y hermanas que esta noche vinieron a buscar de su presencia, Señor. A esta hora, Espíritu Santo, tome control de mi mente y de mi corazón, y que no se diga nada que no sea su voluntad. En Cristo Jesús, amén. Como les decía, vamos a meditar en este libro. Aquí hay una gran trama y una gran historia. No sé si ustedes ya habían leído el libro de Ruth. Recuerdo yo en aquel entonces en una materia, creo que era Doctrinas 3, el maestro nos hizo una pregunta y ninguno de los alumnos sabíamos de qué trataba el libro de Ruth. Y nos mandó a que lo leyéramos y dijo, cuando ustedes comiencen, no van a dejar de leerlo hasta que terminen la historia. Porque él decía, una novela se queda pachita a lo que cuenta este libro. Bueno, a mí las novelas no me gustan las series. Entonces, vamos a decir que esto es toda una serie, la que vamos a ver ahorita. Lo voy a ubicar un poquito. El pueblo de Moab, que menciona aquí la palabra, era un pueblo enemigo de los israelitas. Pero en este contexto ellos tenían una amistad. Dios permitió que llegara a Judá una hambruna, la cual hizo que el pueblo se esparciera y buscara tierra donde había riqueza. Había en este momento una cierta amistad entre los 2 pueblos, aunque ellos eran enemigos, pero ubicándonos en este contexto. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Se va esta familia, iba Noemí, su esposo y sus 2 hijos a la tierra de Moab. Solo lo quiero ubicar porque después vamos a jugar con otros versículos ahí. Entonces, el porqué del tema. Perdiste tu papel, ya se va a dar cuenta cómo estas 2 mujeres quedan, primero la Noemí sin su esposo, sus 2 hijos y sus 2 nueras sí, pero después mueren los 2 hijos y solo queda ella y sus 2 nueras. Ahí más adelante en la historia, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, le hago el reto que cuando llegue a su casa lea los 4 capítulos y se va a dar cuenta que ahí la mujer, Noemí, les dice a sus 2 nueras que si ellas quieren, se pueden ir, que ella no las obliga a que sigan al lado de ella. Y quizás vale la pena que ahí en el mismo capítulo 1, usted lea desde el capítulo 11. Y dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotros? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Aquí puede ver usted cómo la mujer, ¿cómo se llamaban las 2 nueras?
Orfa y Noemí. A ellas dos es que les está hablando aquí. Y les dice que ellas tienen la libertad de irse. Y mire, un aproximado de la edad que tenía Noemí aquí, tenía 50 años. Ese es un aproximado de la edad que ella tenía. Entonces, por eso es que ella les dice, aunque tuviera marido esta noche, no voy a procrear hijos. Y si los procreara, los van a esperar ustedes para casarse. ¿Qué estaba haciendo ahí la mujer? Dándoles esa libertad de ellas poder hacer su vida y ellas regresar a la tierra de Belén. Entonces, una de ellas toma el reto, y es por eso que esta noche vamos a aprender el papel que Ruth desempeñó como buena hija de Dios. Ella no era del pueblo de Judá, ella era del pueblo de Moab. ¿Quién era del pueblo de Judá? Era Noemí. Más bien esta mujer, Ruth, y toma el reto y le dice que no, que ella va a ir donde quiera que vaya su suegra. Ahora bien, en nuestra actualidad, hermanos, es muy común que los hombres, las mujeres, perdamos ese papel que nos toca desempeñar. No solo en la iglesia, no solo en su casa, no solo en su trabajo. Es un papel que debe de ser íntegro. ¿Y qué significa íntegro? Completo. Usted debe de tratar como buena hija de Dios, como buen hijo de Dios, tratar de cumplir con todas las responsabilidades o el papel que le toca desempeñar. Y eso es lo que se ha perdido. Eso es lo que se ha perdido, y es por eso que a veces vamos de fracaso tras fracaso. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que nosotros decimos, Señor, pero si estoy todos los días en la iglesia, ¿y qué está pasando? Y nos desanimamos y caemos en un desánimo en el que ya no queremos venir a la iglesia y buscamos una salida a la manera del mundo. Mi amada hermana, esta noche vamos a aprender que lo que ha sucedido es que o hemos perdido nuestro papel que nos toca desempeñar como hijos de Dios, o ya lo conocíamos y no lo estamos haciendo, o lo desconocemos. Esta noche vamos a meditar sobre eso y nos vamos a dar cuenta a través de la palabra. Esta mujer es un verdadero ejemplo de obediencia y fidelidad, a pesar de que ella no era cristiana. El pueblo de Moab era un pueblo que adoraba a muchos dioses, mas sin embargo ella toma una determinación, una convicción, y le dice ahí, hay una parte aquí en el libro donde ella le dice que ella, voy a ir contigo, le dice, donde quiera que tú vayas, y le dice que tu Dios, le dice a Noemí, será mi Dios. La convicción de aquella mujer, a pesar de haber crecido en un pueblo pagano, pero ella toma esa convicción. Muchos de nosotros conocemos de Dios y no hemos tomado esa convicción. Esta mujer lo único que sabía era lo poco que había llevado esta familia, su esposo, que ya había muerto. Ruth era una mujer joven en ese entonces, no había procreado hijos. Y ahí vamos a ver más adelante es que ella procrea hijos. En este momento ella no había procreado hijos. Si nos ubicamos un poquito, el libro de Ruth cubre del capítulo 1 al capítulo 4, 11 años. Del 1 al 10 son lo que cuenta la historia de ellos en Moab. El último año, que es el 11, ese se da en la tierra de Israel, cuando ellos ya están en Belén. Entonces, vamos a conocer cómo tenemos que desempeñar nuestro papel como buenos cristianos, como verdaderos siervos valientes y fieles para con Dios. Esta mujer tenía esas tres características. Era una mujer de servicio para Dios, era una mujer valiente, porque en el momento que le dice a Noemí, tu Dios, no le era más fácil a ella quedarse en su tierra que ir a una tierra extranjera donde ella no conocía a nadie. Le era más fácil, mas sin embargo toma el reto y toma esa valentía que deberíamos de tomar cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿para qué debemos ser nosotros entonces verdaderos siervos?
Número 1, para que Dios encuentre gracia en nosotros. Le voy a pedir que leamos ahí en el mismo libro de Ruth, el 2:13, capítulo 2, versículo 13. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que sació y le sobró. Lo ubico un poquito en la historia. Aquí ya aparece un personaje llamado Boz. ¿Quién era Boz? Llegaron a Belén de Judá, Noemí con Ruth. Ya le conté que ella toma la determinación de irse con Noemí para la tierra de Judá. Lo voy a ubicar un poquito. Aquí ellas dos ya están en la tierra de Judá. Noemí, por ser una persona mayor de 50 años, manda, porque su nuera le había prometido que ella iba a estar con ella donde fuera que ella iba. Entonces, Noemí manda a Ruth a que vaya a recoger granos, a cegar a los campos que habían ahí en Belén, porque en el momento que ellas llegan a Belén de Judá, en ese momento ahí hay cosecha, se está recogiendo la cosecha. Entonces ella la manda a trabajar. Viene Ruth y se va. Cuando regresa, al final del día, le cuenta a Noemí que ella se encontró con un hombre llamado Boz. Y ahí Noemí se alegra porque dijo: este es nuestro pariente, le dijo. Era un hombre muy rico. Y le dijo: este es nuestro pariente, el que ha de redimirte, le dijo. Entonces, eso es lo que estamos leyendo aquí. Que ella encontró gracia ante los ojos de Boz. Ya conociendo quién es el personaje, sabemos de que Ruth había llegado a un lugar donde Dios había mostrado su gracia para con ella. Entonces, ¿por qué debemos de ser buenos siervos? Para que Dios encuentre en su corazón y en su mente gracia para con usted. Y eso es lo que más necesitamos de parte de Dios, porque cuánto sabemos que buenos no hemos sido, más la misericordia de Dios es la que ha venido sobre nuestras vidas, y es por eso que hoy podemos estar aquí aprendiendo de su palabra. Recuerdo yo, para mí esto fue todo un reto. A mí nunca me ha gustado andar de metida. Más sin embargo, cuando me han llamado para el servicio del Señor, para el trabajo, mire, en mi trabajo, mire, tiene que hacer esto, pues yo voy y lo hago. Si es en el ministerio, si me llaman, mira hermana, puede hacer esto, yo tomo el reto, pero no me gusta andar de metida yo pidiendo las cosas. Recuerdo yo cuando nos anunciaron de este culto, pues uno en el momento sabe la responsabilidad que esto representa. Entonces ese día domingo yo me fui para mi casa meditando, hablando con Dios y diciéndole: Señor, ¿por qué me ha llamado a mí? En ese momento me cayó una llamada de un familiar mío y recuerdo que me dijo, hablamos, ¿verdad? Y me dijo: ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y vos, bien y todo. Y me dice: ¿y qué tal en la iglesia? ¿Para qué me preguntó eso? Y le dije yo: mira, fíjate que me han llamado para un culto del día jueves que va a ser Mujeres de Fe. Él sabe que yo sirvo en la cafetería. ¿Y saben cuál fue la respuesta de él? Por andar de metida te pasa eso. ¿Vos crees que a vender pupusas vas a ir? Y yo en ese momento solo le dije, porque como él sabe que sirvo en la cafetería, entonces él dijo: esta piensa que vender, y me lo dijo: ¿vos crees que a vender pupusas vas a ir ahí? En ese momento yo solo le dije: sos grosero, y le colgué, porque no podía seguir escuchándolo. Pero ¿saben qué? Dios habló a través de esas palabras, porque yo me hinqué, le pedí al Señor y le dije: Señor, verdaderamente, y con ganas de decirle al pastor que no iba a tomar este reto, acobardándome. ¿Por qué? Porque aquellas palabras me habían impactado y dije yo: verdaderamente, esto es una gran responsabilidad, un gran reto que uno debe de tomar. Pero en ese mismo instante el Señor me habló y me dijo: es que no sos vos, soy yo el que va a hablar
a través tuyo. En nuestro seminario siempre se nos enseña que nosotros debemos de hacer nuestra parte y prepararnos, porque tampoco es de que usted va a venir, va a abrir la Biblia, ahí me cayó en el libro de Ruth y ahí voy a hablar. No, debo de tener una preparación previa en mi sermón, pero a la hora de estar aquí es el Espíritu Santo el que va a hablar a cada uno de sus corazones, no soy yo. Y eso fue lo que en ese momento me dio la fuerza y dije yo, no, porque estaba a punto de llamarle al pastor y decirle que no. Aquellas palabras me habían impactado. Más sin embargo, Dios habló a mi corazón y lo tomé de esa manera. Entonces, ¿por qué debemos ser buenos siervos para con Dios? Nuestro servicio, téngalo por seguro que será bendecido por Dios. Y leamos ahí en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 8 al 11. Como le dije, vamos a aprender de esta mujer. Cómo esta mujer, a pesar de haber perdido a su esposo, ella retoma su papel y se da su lugar como buena sierva de Dios. Leamos ahí del 8 al 11. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre. Estamos hablando aquí de Boaz. Boaz fue el que se estremeció. Y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Como le dije yo, que Dios va a bendecir nuestro servicio. Ruth se había comportado como una buena sierva de Dios. A pesar de ser una mujer extranjera, se había comportado como una buena sierva de Dios. Dios aquí bendijo su servicio. ¿A través de qué? A través de Boaz. Él fue el medio que Dios utilizó. Y ahí usted se puede, y aconteció que apareció aquella mujer a las pies de la cama y aquel hombre dijo, ¿quién eres? Aquí su suegra ya le había dado instrucciones, por eso le digo, vaya a leer el libro y se va a dar cuenta de las instrucciones que la suegra le había dado. Aquella mujer las escuchó, fue y las hizo conforme su suegra le había dicho. Por eso le decía que aquí vamos a encontrar un gran drama en el cual nos vamos a mover y vamos a aprender mucho de esta mujer. Recuerdo yo que en mi trabajo estábamos en una reunión y ese día no me podían dar transporte. Yo no conocía el lugar, andaba allá por Santa Tecla en un hogar que se llama Adalberto Girola. Yo no sabía cómo salir de ahí. Me habla mi jefa y me dice que no me podía dar transporte porque se le había arruinado el microbús. Bueno, dije yo, tenía una compañera ahí con la cual me llevaba más y le digo yo, mira, ¿andas en carro? Sí, me dijo, ¿me podés sacar de aquí? Por lo menos para metro, le dije yo. De ahí de metro ya me puedo mover y ya conozco y ya sé qué ruta agarrar. Ah, me dijo, pero fíjate que yo voy para el Hospital Rosales. Ah, bueno, le dije yo, entonces ahí en el camino veo dónde me quedo y para ver cómo salgo de aquí. Sí, está bueno, me dijo. Cuando me subí al carro, me dijo ella, quizás la mujer andaba cargada y me dice, fíjate que tengo un problema, me dijo, con mi esposo. ¿Y qué pasó? Le dije, es que fíjate que a él no le gusta que llegue a las 2 de la madrugada, me dijo. Y yo me quedé así. Ah, y la dejé que siguiera hablando. ¿Vas a creer? Me dijo que no le gusta que agarre el carro de él cuando yo quiero, me dijo. Ah, o sea que este carro es de él. Le dije yo, sí, me dijo, y a él lo mandé en bus, me dijo. Ah, le dije yo, bueno, dije yo, este hombre tiene razón de estar molesto con esta mujer. Pero hasta ese momento yo no le decía nada. ¿Y vas a creer? Me dijo. No, me dijo, si ahorita las mujeres somos libres y tenemos el mismo papel que desarrolla un hombre, me dijo. Así que, ¿por qué yo me voy a estar sometiendo a él? Me dijo. Yo agarré el carro, le quité las llaves, él no se había levantado y me vine, me dijo. Le contesté, me dijo, cuando ella es de Opico, de allá por La Libertad. Le contesté, me dijo, cuando venía entrando a Santa Tecla y me dijo, mira, ¿y a dónde estás? Aquí voy por Opico, aquí voy por Santa Tecla, dice que le dijo. ¿Y vos? Aquí en el bus, desgraciada, dice que le dijo. ¿Vas a creer? Me dijo, desgraciada, me dijo. Hoy que llegue yo le voy a ir a sacar sus cosas, me dijo. Y se va de la casa, me dijo. No tienen hijos. Y le dije yo, pero ¿y por qué vas a hacer eso? Tienen apenas
6 meses de haberse casado. Y le dije yo, ¿por qué vas a hacer eso? Mira, la verdad es que hay que poner de nuestra parte, que no sé qué. Y se me queda viendo. Quizás ella sintió como un lenguaje cristiano, el mío. Y me dijo, ¿y me vas a decir que vos sos cristiana? Sí, le dije yo, ¿por qué? No se te nota, me dijo. Y eso ha sido apenas en noviembre, hermano. Y yo, a mí me impactó y me asustó y me vi, dije yo, mi vestuario no es el adecuado, mi vocabulario, ¿qué habrá pasado? Pero me impactó que esa mujer me dijera, ¿y que sos cristiana? Sí, no se te nota, me dijo. Fíjate que yo te he visto, nos conocemos desde hace como 3 años, y yo nunca me imaginé que vos fueras cristiana, me dijo. ¿Y a dónde vas? Me dijo. En el tabernáculo, le dije, pero ella pensó que en el central. Y me dijo, pero nunca te he visto hablando con el hijo del hermano Julio Torres, me dijo. Porque el hijo del pastor Julio Torres llega a esas reuniones. Entonces le dije yo, sí, yo le digo Dios le bendiga. Entonces, sí, pero quizás allá en el baño cuando te lo encontrás, porque yo nunca te he oído. Eso me hizo reflexionar y retomar mi papel como una sierva de Dios, como una hija de Dios. Y le dije yo, no, mira, la verdad es que enfrente de ella le pido perdón al Señor, le dije yo, quizás por el testimonio que he dado. No, me dijo, no te preocupes, si yo nunca te he oído una mala palabra, nunca, sino que nunca me imaginé, me dijo, porque nunca has hablado conmigo de Cristo, me dijo. Ah, bueno, entonces este es el momento, le dije yo. Y ella puso alabanzas en su radio. Y dije yo, ¿y que vos sos cristiana? Le dije yo. Sí, me dijo, yo voy al taber central, me dijo. Ah, mamita, no se te nota, le dije yo. Como tengo confianza con ella, yo también le respondí de la misma manera. No se te nota, le dije yo. Y se rió y me dijo, ah, te las desquitaste, me dijo. Y le dije yo, mira, la verdad es que no podés hacer eso con tu esposo. Debemos de sentarnos y platicar y retomar responsablemente el papel que nos toca. ¿Y qué es el papel que nos toca? Somos siervos de Dios en su trabajo, en su casa, en la iglesia. No podemos perder ese papel. Y si usted no lo conocía, usted es un siervo de Dios y esta noche retome su papel. Y si lo conocía y no lo está haciendo, igual esta noche reflexionemos y retomemos nuestro papel. ¿Que cuál es? Siervos de Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando nosotros retomemos nuestro papel como hijos de Dios? Dios va a mostrar su gracia sobre nosotros y Dios va a bendecir nuestro servicio, pero en el momento que retomemos ese papel. Como había un gran tráfico, para terminarle la historia con mi compañera, se siguió quejando y me dijo, mira, la verdad es que quizás yo necesito servir de nuevo. ¿Y qué servías? Le dije, sí, me dijo, en escuela bíblica. ¿Hace cuánto? Hace 10 años, me dijo, pero vas a creer que hoy no me quieren aceptar porque están pidiendo solvencia de la policía, antecedentes penales. Dice ella, yo lo desconozco, pero dice que en la central están pidiendo esos documentos para servir en escuela bíblica. Y no los quiero ir a sacar, me dijo. Ah, pues bien interesada estás, le dije yo. No, me dijo, mira, la verdad es que primero quiero solucionar el problema con mi esposo, me dijo. Porque yo no me casé para ser esclava de él. Las cosas que están en la casa son de él y son mías. Y él ya llevaba carro y casa, le dije yo. Sí, sí son de él, me dijo. Pero él es el que se va a ir de la casa porque yo soy mujer y soy indefensa, me dijo. Ahí sí ella era indefensa, pero antes que me había dicho que las mujeres y los hombres somos iguales y tenemos las mismas responsabilidades y desarrollamos el mismo papel. Pero en ese momento, para sacar a su marido de la casa, ella sí era indefensa. No es que la esté agarrando ahorita con las mujeres y ustedes digan, ah, la hermana está chineando a los hermanos. No, lo que pasa es que si no se nos van a correr. Ya va a ver usted más adelante, es palabra de Dios. Aquí yo no he venido a inventar y usted ve cómo esta mujer retomó su papel como buena sierva de Dios. Y dice, ¿y qué le dijo vos? Ahí lo acabamos de leer. ¿Qué le dijo? No lo digo yo, le dijo vos. Estamos ahí del 8 al 11. En el 10, y él le dijo, bendita seas tú de Jehová. No le dijo de mí, mi bendición está sobre ti. ¿Qué le dijo este hombre? Había visto el corazón de esta mujer y ¿qué le dijo?
bendita seas tú de Jehová. ¿Cuántos esta noche queremos esa bendición de Dios sobre nuestra vida? Si queremos esa bendición que Dios da, no solo a las mujeres, también a los hombres, porque Dios no hace acepción de personas, como estaba haciendo mi compañera, que cuando nos conviene, sí, nosotros somos indefensas, pero cuando no nos conviene, sacamos las uñas. Y eso es cierto y las hermanas lo sabemos. No estoy hablando ninguna mentira. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo jugar con los hombres, pero ellos no se han dado cuenta hasta este momento. Y ellos creen que lo que pasa es que nosotros, con esta loca que me casé, dice, no hermano, tenemos completo nuestro cerebro. Lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta, pero no. Ahora bien, ¿por qué debo ser valiente? Número 1, le dije que debemos de retomar nuestro papel como siervas de Dios y siervos de Dios. Número 2, debemos de ser valientes. Ese es un papel que nos corresponde retomar a cada uno de nosotros. El famoso versículo de Josué 1:8. En este inicio de año, ese versículo se predica mucho. ¿Por qué? Porque necesitamos retomar esa valentía. Pero ya se va a dar cuenta cómo esta mujer fue valiente, no porque ella lo fuera, sino porque creyó en un Dios grande que la iba a respaldar. Y ya vamos a ver aquí por qué entonces debemos de retomar nuestro papel y ser valientes. Porque Dios es quien da la fuerza. Y váyase al libro de Ruth, ahí mismo, pero el capítulo 2 y el versículo 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo, en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Emi-Belec. ¿Usted cree que fue casualidad que esta mujer llegara a ese campo? Esa no fue casualidad. Dios la llevó ahí. Pero ¿desde dónde Ruth fue valiente? Desde que había muerto su esposo, hermano. No es fácil. Mi mamá, mi papá murió cuando yo tenía 5 años. Mi otro hermano tenía 3 años y mi otra hermana tenía 3 meses. En esa etapa mi papá murió. Y yo recuerdo haber visto a mi mamá llorando y diciendo, ni a mi peor enemiga le deseo que su esposo se muera. Esta mujer no tenía hijos, pero estaba en una situación difícil. No es fácil para uno de mujer, pero ahí es donde debemos de tomar esa valentía que no la da la fuerza humana. Esa valentía viene del respaldo sobrenatural que Dios nos puede dar esta noche, siempre y cuando usted lo pueda creer, porque esto es para el que cree. Entonces la fuerza, ¿quién la da? La da Dios para que nosotros logremos esa valentía que necesitamos en nuestro diario vivir para poder salir de todo lo que venga, hermano. Esta historia, en el inicio es una historia triste. Las mujeres se habían quedado sin sus maridos y si nos vamos a esa época, la mujer era menospreciada cuando estaba viuda. ¿Por qué? Porque si el marido tenía, ella no podía hacerse cargo de eso. Porque en aquel entonces sí nos era consideradas como malas administradoras. Simple y sencillamente. Por eso es que no se nos daba la heredad. He ahí la parte necesaria en que tenían que haber hijos para que los hijos, al morir el padre, tomaran esa herencia. Aquí podemos ver que estas mujeres estaban en un momento de tribulación, mas sin embargo fue Dios quien les dio la fuerza. No fue casualidad que Ruth llegara a los campos de Booz a espigar, no fue casualidad. Dios la respaldó. ¿Y por qué Dios la respaldó? Por su valentía. Entonces, ¿quién es el que nos da la fuerza para nuestra valentía? Se llama Jesús de Nazaret. Él es el que nos da la valentía. Ahora bien, ¿por qué debo ser valiente? Porque es Dios quien nos dará la provisión. Leamos capítulo 2, 14, 16. Del 14 al 16.
Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Le aclaro el término gavillas. Gavillas era el manojo que se hacía. ¿Cuántos aquí alguna vez hemos ido donde cosechan el maíz, cosechan el maicillo? Yo me acuerdo estando chiquita que mi abuelo y mi abuela nos mandaban, vayan a mutichar, nos decían. ¿Alguien conoce ese término? Vayan a mutichar, ya fuera yuca, ya fuera caña, a sacar lo que iban dejando los segadores. Aquí Ruth había ido a eso, a recoger de lo que iba quedando. Pero vos da la orden y le dice a sus criados que la dejen que recoge de las gavillas. Eso significa de los manojos de trigo. Ahí ya llevaban el grano, el mejor, y de esos manojos él les dijo que ella sacara. La provisión se la va a dar Dios, hermano. No es ningún hombre, pero a veces nos equivocamos cuando ponemos brazos, carne por brazo. Ahí nos equivocamos. Usted, aquí siempre se nos ha enseñado que se cuide hasta la que duerme a su lado. Y la palabra lo dice, no lo digo yo. ¿Qué significa eso? No significa que usted va a dormir a la par de su esposo y con un cuchillo en la mano. O la mujer con un corvo en la mano por cualquier cosa. No, usted va a dormir confiando en el Señor, que es Él quien guarda de su vida, que es Él quien guarda de su esposo y de sus hijos. Así es que vamos a vivir, confiadas en el Señor, no en el hombre. Y sabe usted que a veces nosotros las mujeres estamos más expuestas a cometer ese pecado y de confiar en el hombre. Como mujeres no me van a dejar mentir que nosotros queremos un hombre a nuestro lado que nos haga sentir protegidas. No uno que le llegue a decir a usted en la mañana, y hoy no vas a ir a trabajar porque tengo hambre. Y sucede que los hombres diciéndole a la mujer, hoy no vas a ir anda, tráeme comida. No, nosotros las mujeres necesitamos una sombra, un hombre que nos acoja y nos sintamos protegidas en todas las áreas, espiritual, emocional, económica. Esa es la responsabilidad del hombre. Y ahí es donde nosotros caemos en ese error y podemos confiar. Ah, no, pero ahí anda mi esposo trabajando, yo aquí sentada viendo novelas todo el día. Estoy confiada que en la noche él me trae pisto. No es así. Debemos de confiar en el Señor, que Dios le va a dar a ese hombre un corazón dadivoso y de amor para con usted. El hombre tampoco puede confiar en su mujer en el hecho de que, no, esta mujer que tengo, esta no me puede ser infiel. Porque hoy está muy común eso, lastimosamente. Las mujeres hemos perdido la dignidad y no hemos retomado nuestro papel como buenas hijas de Dios y nos hemos ido en pos del primero que nos ofreció llenar esa área que nuestro esposo había descuidado. Ahí es donde debemos de retomar nuestro papel, ser valientes. ¿Por qué? Porque Dios es quien va a dar la provisión y Dios quien nos va a dar la fuerza. Recuerdo yo hace unos 7 años a una hermana que estaba pasando por un momento súper difícil. Mira, me dijo ella, me está lloviendo sobre mojado. ¿Qué pasó? Le dije yo. Fíjate que mi esposo está preso en la Bartolina. Y vas a creer, me dijo, que lo fui a ver a la Bartolina y cuando yo llegué, ahí estaba la otra. Pero vos sos la esposa, le dije. Sí, me dijo, pero ahí me he ido a dar cuenta que el desgraciado tenía amante, me dijo. Y vas a creer que me sale la mujer queriéndome dar duro a mí, y aquel como encerrado, y él que decía, le digo yo, él dice que le decía, no, déjala. Si yo ya te había dicho que tenía esposa, dice que le decía. ¿Hasta dónde llegan las sinvergüenzadas a veces, verdad? Entonces me dijo ella, así que me está lloviendo sobre mojado, me dijo. Vas a creer, me dijo, que me hizo que fuera fiador, porque ella tenía su buen empleo. Me hizo que fuera fiador de él, me dijo, y fue a sacar un microbús, me dijo. Y ese microbús lo utilizaba
supuestamente para ir al trabajo, pero no, andaba con sus amigos y sus amantes. Así que ahora yo estoy colgada con $7,000 y el hombre preso. Me están cobrando, me está lloviendo sobre mojado, así te lo digo. Tanto me dijo. Y le dije yo, pero en este tiempo, si has confiado en el Señor tuvo que haber mostrado su mano sobre vos. Sí, lo ha hecho, me dijo. Tiene 3 hijos ella. Dice que llegó un día al mediodía a su casa, había salido donde su familia a ver qué le daban. Ese fue su gran error, porque no debemos de confiar en el hombre. Pero dice que regresó a su casa con sus 3 hijos sin haber cenado y sin haber desayunado. Dice que ella sabía que le habían mandado una remesa de Estados Unidos. Ella no tenía para hablar si la remesa ya estaba, porque era por medio de otra persona. Y dice que se va donde otra hermana que vendía recargas. Le dijo, ¿cree que me puede fiar 2 horas de recarga? Ah, fíjese que no tengo saldo, dice que le dijo, pero si quiere hacer la llamada le presto el teléfono. Me prestó el teléfono y le dice la persona que iba a recoger la remesa, en 3 días va a venir, dice que. Y yo sin un 5 me dio, para poderle darle de comer a mis hijos. Y aquella hermana, donde ella llegó, dice que era conocida por agarrada la señora. Entonces dice que le dijo, allá al fondo escuchó la voz de una hija que le dijo, hermana, ¿quiere comer? A ella le sorprendió. Dice que dijo, ¿cómo puede ser si esta hermana es bien agarrada? Le conocemos por otra palabra, ¿verdad? Chucha. Esta hermana es bien agarrada, dice que dijo, ¿y qué será? Sí, dice que le dijo, pero voy a ir a traer mis 3 hijos. Ah, está bueno, dice que le dijo. Mira, hermana, me dijo, nos dio una sopa de frijoles, que yo esa sopa la sentí como nunca de rica que estaba. Comió ella y comieron sus 3 hijos. ¿Dónde se dio el milagro? Dice que la hermana era agarrada y que nunca más le volvió a ofrecer un plato de comida. Esa fue la única vez. Y han pasado 7 años y cuando la veo, siempre le pregunto, mira vos, y aquella hermana te ha regalado otra vez comida. La única vez, vos me dijo, si esa fue provisión de Dios, porque la hermana es agarrada. Entonces, se dio ese milagro, ella pudo comer ella y comieron sus 2 hijos. ¿Y cuál fue la otra gran sorpresa? Que a las 5 de la tarde le estaban llamando diciéndole que la remesa ya estaba. Dios es fiel, mis amados hermanos. Los que fallamos somos nosotros y los que desfallecemos somos nosotros. Debemos de retomar nuestro papel de valientes, de buenos siervos de Dios. Y por último, Dios va a respaldar tu fidelidad, pero cuando verdaderamente hayas retomado ese papel de fiel. ¿Y qué significa fiel? Usted me podrá decir, sí, pero esas 3 palabras que nos ha dicho ya las conocía yo. Ya sé qué significa siervo, con S, ¿verdad? No con C. Ya sé qué significa valiente, ya sé qué significa fiel. Yo le creo que usted las conoce. Usted podrá decirme, son 3 palabras tan sencillas que aquí las he escuchado. Verdaderamente, usted puede conocer el significado, pero las está accionando en su vida. Esa sería la gran pregunta. ¿Está retomando ese gran papel como buen siervo de Dios y sierva de Dios? Esa es la gran pregunta para esta noche. Retomemos ese papel que nos corresponde. Somos siervos de Dios, somos valientes porque la fuerza no nos la da Él y tenemos que ser fiel a Él. ¿Y por qué tenemos que ser fiel a Él? Dios va a respaldar tu fidelidad. Y aquí ya vamos terminando con la historia y busque el 4:13. Ruth 4:13. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. ¿Sabe usted cómo se llamó este niño? Se llamó Obed. ¿Y quién fue Obed? El papá de Isaí. ¿Y quién fue Isaí? El papá de David. ¿Qué encontramos aquí? Un gran propósito divino de Dios para esta mujer. ¿Por qué? Porque ese es el linaje de nuestro Señor Jesucristo.
Ahí es donde nosotros encontramos que Dios quiere cumplir un propósito divino en tu vida. Y este es un mejor ejemplo. ¿Sabe qué, mis amados hermanos? Esta noche retome fuerza, sea un buen siervo, sea valiente y sea fiel a Dios, porque Dios tiene un propósito divino para cada uno de nosotros. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que nosotros distorsionamos el papel que deberíamos de desempeñar. Por eso le decía que esta noche íbamos a aprender sobre ello. Y para que vea que no le estoy mintiendo sobre el linaje de nuestro Señor Jesucristo, busque Mateo 1:5. Mateo 1:5, y cuando lo tenga me regala un amén para poderlo leer. ¿Lo tiene? Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab. Esta Rahab es Rahab la ramera. Esta mujer fue introducida también en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Rahab engendró ¿a quién? A Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la mujer que fue de Urías Eteo. ¿Qué encontramos aquí? Lo que yo le había dicho allá en Ruth. Dios tenía un propósito divino para esta mujer. Nos vamos al inicio. ¿Quién era Ruth? Una mujer extranjera. No era de la tierra de Judá. Ahí podemos entender una gran aplicación. El propósito divino de Dios es para todo aquel que lo pueda creer esta noche. Así que ahí podemos ver cómo Dios se manifestó. Es importante que como en este mes hemos tratado de la temática de los propósitos del 2016. Lo voy a dejar con esta conclusión. Es importante que usted y yo retomemos nuestro papel en este 2016, seamos buenos siervos, seamos valientes porque Dios nos va a dar la fuerza, y seamos fieles para con Dios porque Dios tiene un propósito divino para su vida. Y Él dice que cuando hayamos hecho eso, todo lo demás os será añadido. Regálele un aplauso al Señor. Señor, te damos gracias